Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. La calidad democrática en América Latina ha enfrentado un retroceso significativo entre 2023 y 2024, generando lo que se ha descrito como una recesión democrática. De hecho, menos del 3% de los latinoamericanos viven hoy en democracias plenas. Varios informes señalan que factores como el populismo, la corrupción, la inestabilidad política y la falta de solución a los problemas cotidianos han erosionado la confianza en las instituciones democráticas y además hizo que aumente la preferencia por regímenes autoritarios en varios países de la región. ¿Por qué está perdiendo terreno la democracia en América Latina? ¿Qué ha llevado a que cada vez más ciudadanos en la región prefieran gobiernos autoritarios sobre democráticos? ¿Es la elección de candidatos outsiders la solución rápida que muchos países buscan o en realidad es un riesgo para las instituciones democráticas? ¿Estamos ante una recesión democrática o es simplemente una nueva fase de la política latinoamericana? Yo soy Fede. Yo soy Clary y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, pero también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de El Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. no hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Entonces, Fede, para ir empezando, ¿de qué hablamos cuando decimos que la democracia en América Latina está en crisis? Bueno, para ejemplificarlo con algunos datos, según el informe del 2023 de la consultora Latinobarómetro, el apoyo a la democracia cayó significativamente en varios países. En promedio, solo el 48% de los latinoamericanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, lo que representa una caída respecto a años anteriores. Otro dato alarmante es que el 28% de los encuestados afirma que le es indiferente si el gobierno es democrático o autoritario, lo que refleja una creciente apatía política y un descontento generalizado con las instituciones. Y por último, la mayoría de los países latinoamericanos están clasificados en la categoría de regímenes híbridos o democracias defectuosas, lo que indica que, si bien todavía existe un marco formal democrático, las instituciones y procesos presentan importantes debilidades. A esta situación es la que se llama recesión democrática. Bueno, de hecho, en México, por ejemplo, el respaldo a la democracia se redujo del 43% al 35% en los últimos 3 años, mientras que el apoyo a regímenes autoritarios subió de un 22% a un 33%. Y esta tendencia se repite en otros países de la región, como Perú o como El Salvador, donde el populismo o la elección de outsiders y el autoritarismo han venido ganando terreno. De hecho, la última elección presidencial en Perú en 2021, que llevó a la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, fue un reflejo de esa polarización ideológica, de un estallido también del sistema de partidos y obviamente de una crisis de la democracia. ¿Y esto por qué? Porque Perú viene atravesando una crisis de representatividad y fragmentación política desde hace muchos años, con frecuentes cambios de presidentes y escándalos de producción que fueron socavando la confianza en las instituciones. Esta elección en particular se dio en un contexto de descontento social no solo con los candidatos tradicionales o con los partidos políticos, sino con la democracia como sistema de representación en general. De hecho, los partidos políticos son las instituciones más importantes de la democracia, porque es la manera a través de la cual se canaliza el voto. Por lo tanto, habría que pensar, si los partidos políticos están en crisis, ¿hasta qué punto no está en crisis la democracia también? Y para terminar con el caso de Perú, hay algunos datos que son muy importantes y que muestran esto que estamos diciendo. Los 2 candidatos más votados tenían un discurso anti-establishment, anti-partidos políticos tradicionales, y la elección fue tan fragmentada en términos de votos entre estos 2 candidatos, aún siendo los más elegidos, donde cada uno sacó 18% y 14% respectivamente. Y volviendo a la región en general, ¿por qué está perdiendo terreno la democracia en América Latina? Hay varios factores que explican esta crisis democrática, pero uno de los más importantes es el descontento social,
derivado de la desigualdad económica y la falta de solución a los problemas cotidianos. Hoy nosotros vivimos en sociedades con un alto nivel de crecimiento a nivel global, pero también con demandas cada vez más urgentes y con demandas también diversas, y con problemáticas que antes no se atendían, como las crisis ambientales, la migración, la desigualdad de género, la desigualdad étnica. O sea, hay demandas cada vez más intensas y también nuevas demandas. Y en América Latina, a pesar del crecimiento económico que tuvieron algunos países durante las primeras décadas del siglo XXI, la realidad es que la región no supo consolidar una clase media fuerte ni tampoco erradicar la pobreza. En el año 2002, el 41% de la población latinoamericana era pobre. Y hoy, 22 años después, la pobreza sigue afectando al 31% de la población, según un informe de Naciones Unidas. Y este descontento lo vemos presente en un montón de factores, como las lunas de miel cortas que suelen tener los presidentes que vienen asumiendo en los últimos años. También lo vemos presente en las altas tasas de desaprobación que tienen estos mandatarios y también en crisis institucionales como la de Perú y Bolivia. Y como si fuera poco, a la falta de crecimiento y el descontento también se le suma la pandemia del COVID-19, que expuso aún más las deficiencias en los sistemas de salud y de protección social. Además, la pandemia agudizó la inseguridad económica, lo que llevó a un aumento del abstencionismo electoral o del voto castigo, que beneficia a figuras que prometen cambios inmediatos, aun cuando estos pueden comprometer los principios democráticos. Aún en países que tienen una buena calidad democrática como Chile, la abstención electoral suele ser del 50% en algunas elecciones. Y en los casos en donde la gente sigue votando, este descontento empujó a muchos ciudadanos a buscar soluciones rápidas y radicales, en muchos casos a través de líderes populistas, outsiders o que tienen un discurso en contra de los partidos tradicionales. O en algunos casos peor, a líderes que no solamente critican a los partidos tradicionales, sino que también critican a la democracia. O sea, llegan al poder a través del voto democrático, pero después lo critican y durante su mandato debilitan la calidad democrática. Uno de los casos que podemos mencionar en América Latina, que hay varios, es el de Bukele en El Salvador. Más allá de la gestión suya contra las maras y contra el crimen organizado, y más allá de la drástica reducción de los índices delictivos, también hay que recordar que Bukele gobierna hace años a través de un estado de excepción, e incluso la Constitución no lo habilitaba a presentarse a la reelección y sin embargo lo hizo igual. Y justamente, yendo a cifras objetivas, la calidad democrática en El Salvador ha sufrido una erosión récord en la región, llegando a ser actualmente considerado un régimen híbrido con una calidad democrática de 4,71 sobre 10. No solo por todo lo que mencionamos, sino también por ejemplo, denuncias sobre detenciones arbitrarias o violaciones a los derechos humanos. Ahora, Fede, entonces, en el bloque anterior hablábamos de lo que implica la erosión democrática como una problemática en América Latina y pusimos como ejemplo de uno de los tantos países que lo atraviesa al caso de El Salvador. ¿Pero qué otros países latinoamericanos vienen sufriendo esta erosión o crisis de la democracia? Bueno, otro, como decíamos antes, es Perú. Desde el 2016, el país ha tenido 6 presidentes y un Congreso altamente fragmentado, lo que ha llevado a una ingobernabilidad crónica. La destitución de Pedro Castillo en 2022, tras intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto, es solo el último episodio de esta inestabilidad. Otro caso es México, porque el gobierno de López Obrador ha atacado instituciones claves, como el Instituto Nacional Electoral, y ha aumentado la militarización de la seguridad pública, lo que genera dudas sobre el futuro de la democracia en el país a partir de la asunción de su mano derecha, la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y hablamos de México, de Perú o de El Salvador como casos de erosión, o sea, en donde la calidad democrática viene en caída. Pero después hay otros regímenes que ya directamente son catalogados como autoritarios. Sí, porque en esos casos estos países suelen tener características de regímenes no democráticos, como la concentración del poder, la falta de libertades civiles y políticas y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Estos países son Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el caso venezolano, la crisis de la democracia se viene dando desde hace 20 años.
con la concentración de poder, la arbitrariedad y la persecución a opositores por parte de Chávez, pero esta crisis se profundizó desde la reelección de Maduro en 2018, que fue ampliamente criticada por su falta de transparencia y acusaciones de fraude. Como venimos diciendo en los capítulos anteriores, la administración de Maduro ha sido acusada de violaciones graves de derechos humanos, represión a la oposición política y limitaciones a la libertad de prensa. Nicaragua también está clasificado como un régimen autoritario en el Democracy Index. El puntaje refleja la falta de libertades políticas y civiles y la consolidación del poder por parte del presidente Daniel Ortega, ya que desde que él regresó al poder en 2007 y especialmente tras las elecciones del 2021, el país ha experimentado un aumento en la represión política. Ortega ha encarcelado a líderes de la oposición, restringido la libertad de prensa y manipuló el sistema electoral para consolidar su control. Las protestas de 2018 contra las reformas del Seguro Social fueron brutalmente reprimidas, con informes de violaciones graves de derechos humanos. La represión ha llevado a la disolución de organizaciones de la sociedad civil y la limitación de las libertades civiles. Y por último, ¿qué futuro le espera a la democracia en América Latina? Bueno, para saber eso vamos a tener que ver de qué manera los presidentes logran satisfacer las demandas ciudadanas que mencionábamos antes. Hasta ahora, la falta de reelección de los oficialismos es un mal síntoma de este tema. ¿Qué queremos decir con esto? En los últimos 6 años hubo más de 20 presidentes o partidos políticos que no pudieron lograr su reelección. Y otro tema que tendremos que mirar es la calidad de las instituciones. ¿Qué grado de independencia tienen los medios de comunicación o la justicia en determinado país? Y para eso vamos a tener que mirar con especial atención a las democracias que se están debilitando, como México, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Bolivia o Colombia. Por ahora la democracia viene sufriendo un retroceso desde hace 15 años y el apoyo a la democracia tocó su punto más bajo el año pasado. Tendremos que ver si en este 2024 la satisfacción con la democracia aumenta, pero los últimos indicios y las últimas estadísticas nos indican que eso no está pasando. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Como siempre les decimos, si nos están escuchando en Spotify, les pedimos por favor que nos dejen sus 5 estrellas, que comenten y que lo compartan con todas las personas que les pueda llegar a interesar. Pero también, si nos están viendo en YouTube, les vamos a pedir que Que si te gustó este contenido, te pedimos por favor que te suscribas, des like y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.